55 años de edad con antecedentes personales de dolor torácico e hipertensión arterial de larga data sin control ni tratamiento, se observan los siguientes hallazgos. ¿Tá? Acá tenemos la macroscopía, ¿bien? En la parte de arriba, como dice ahí al lado, ven el ventrículo normal, o sea, los ventrículos normales, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y abajo ven esto. ¿Quién me puede describir qué ven ahí? Hipertrofia. Hipertrofia. Hiperplasia, ¿no es? Bien, sí, hablamos de una hipertrofia. Acuérdense que la hipertrofia sucede en las células que no tienen capacidad de división. Las células del miocardio, los miocitos, no tienen capacidad de replicarse, no tienen células madre entre ellas, ¿tá? Y ellas mismas no tienen capacidad de replicarse. Entonces, por ende, va a suceder una hipertrofia. Pero antes de decir como un diagnóstico patológico, me gustaría que me describan a simple vista qué ven, así a lo gaucho, digamos, qué es lo Aumentó que el ven. tamaño del órgano, se engrosó. Un La engrosamiento pared de las aumentó. paredes. Y hay una compresión del otro ventrículo también. Claro, un engrosamiento de las paredes que desplaza el espacio del otro ventrículo. Ahí va, perfecto, exactamente, ¿tá? Ven que esa parte, ese engrosamiento de la pared es un engrosamiento concéntrico, ¿tá? Es algo simétrico, no es de una parte sola, o sea, este órgano tenía un aumento de su demanda, este paciente tenía una hipertensión arterial de larga data, entonces este órgano tenía que bombear, o sea, este corazón izquierdo en este caso tenía que bombear mucho más fuerte y cada vez más fuerte y cada vez más fuerte, entonces las células que hicieron, empezaron a producir más miofibrillas, más proteínas para poder soportar esta demanda. Entonces esto lo que hace es un crecimiento concéntrico de esta pared, de este órgano, para que ayude a la injuria, o sea, o el estrés que se está presentando, ¿tá? Perfecto todo lo que dijeron. Lo que pasa en el ventrículo izquierdo es eso, aumenta el tamaño de la pared del ventrículo izquierdo. Esto ocurre por la presión arterial alta de larga data, sin control ni tratamiento. Lo que hace aparte es desplazar parte del ventrículo derecho, ocupar parte del ventrículo derecho y le saca espacio también, ¿tá? Eso es todo patológico, por supuesto, ¿tá? Bien, entonces esto es un aumento del tamaño de la pared del órgano patológica, ¿tá? No obedece a un mecanismo fisiológico en este caso. ¿Qué hipertrofia fisiológica conocen ustedes? ¿O qué razonarían como una hipertrofia fisiológica? El aumento las de tamaño en mamas. las mamas, por ejemplo. La prostática, El aumento de tamaño en las mamas, por ejemplo, en la lactancia. Bien, como ¿Eso yo no es les hiperplasia? Eso es hiperplasia, me Claro, parece. exacto. Eso es hiperplasia, ¿tá? Acuérdense que las glándulas tienen mucha capacidad replicativa. Entonces, al tener esas células capacidad de replicarse, lo que va a suceder es que van a aumentar el número de las células más que el tamaño, ¿tá? Ocurren las dos cosas igual, aumenta el tamaño y aumenta el número de células. Pero lo principal que ocurre es aumento del número de células, y eso se llama hiperplasia, ¿tá? Hay ¿En el otros... útero puede ser? En el útero puede ser, sí. en la próstata, La próstata es una glándula y también tiene capacidad replicativa, ¿tá? En la próstata lo que ocurre es una hiperplasia. Los músculos. En los músculos esqueléticos. Exactamente, en los músculos esqueléticos ocurre una una hipertrofia fisiológica, perdón. Hipertrofia fisiológica. El músculo esquelético tampoco tiene tanta capacidad replicativa, entonces lo que hace, cuando empezamos a aumentar la actividad física, por ejemplo, ese músculo ante el aumento de la demanda lo que hace es hipertrofiarse, ¿tá? Aumenta la cantidad de contenido intracelular de proteínas y miofibrillas para poder soportar esa demanda que se le está encargando a ese músculo, ¿tá? Entonces, es otro tipo de hipertrofia, una hipertrofia fisiológica y no patológica como en este caso. Bien, bárbaro. ¿Alguna duda hasta acá?
No, ninguna. Bárbaro. Y acá tenemos la microscopía de este músculo agrandado, de esta pared agrandado. Tienen los miocitos normales de este lado, y de este lado, ¿qué les parece? Miocitos agrandados con núcleos. Sí. Núcleos agrandados también, ¿no? Perfecto. ¿Por qué pueden estar agrandados esos núcleos? Porque están produciendo más proteínas, o sea, tienen más actividad. Exacto. La cromatina de estos núcleos está más desparramada, más abierta, digamos, porque estos núcleos están en constante actividad, están produciendo un montón de proteínas nuevas para poder aumentar el tamaño celular, ¿tá? Entonces lo que pasa es eso, aumenta el tamaño celular, pero también el núcleo tiene que aumentar de tamaño, porque está produciendo constantemente cosas, proteínas, miofibrillas, etc. Bien. Después otra cosa que pueden ver es acá en estos miocitos, los miocitos normales, además de que son más pequeños y el núcleo también es más pequeño, se encuentra más centrado o dentro de todo bastante centrado. Lo que pasa en la hipertrofia también es que al aumentar el tamaño celular, lo que hace es que desplaza un poco el núcleo hacia la periferia, ¿tá? Y muchas veces lo puede desplazar hacia afuera, acá parece que lo estaría desplazando hacia afuera, ¿tá? Sí, están como deformes también algunos núcleos, ¿no? Están como deformes, sí, eso es porque están O es, como yo... o es ¿Sí? por la fijación. No, no, no. Esos son efectos de los núcleos nomás que son así. Son así, pero porque, como yo les decía, como la cromatina está más desplegada, o sea, está más desplegada la cromatina para poder sintetizar más proteínas, pero a su vez todo lo que tiene afuera, todas las proteínas que tienen en el citoplasma, lo aprietan, lo comprimen, lo deforman, ¿tá? Entonces quedan estos núcleos raros, no son tan redondeaditos y tan lindos como estos de acá. Quedan como medios deformes así, pero es por la cantidad de proteínas y miofibrillas que tienen alrededor que los están como comprimiendo. Bien. Y como que se acomodan porque necesitan espacio para poder seguir produciendo, entonces se acomodan en los espacios que le quedan. Bien, entonces ahora sí, alteración celular presenta el miocardio de este paciente. Hipertrofia. Hiperplasia. Hipertrofia. Hipertrofia. Hipertrofia, bien, bien, bien. Sé que es un pedo, ¿tá? Pero acuérdense de que trofia es del tamaño, aumento del tamaño. Es bastante pedo, sí, yo sé que sí, pero está. Es una hipertrofia, se atrofia, se aumenta de tamaño este músculo, ¿está? ¿Y por qué entonces este músculo tuvo que aumentar de tamaño? Que ya lo hablamos. Porque tiene que soportar mayores presiones. Exacto, ¿tá? Tiene que, para bombear este ventrículo, para bombear sangre, tuvo que empezar a aumentar la fuerza que tenía que hacer porque no le estaba dando, ¿tá? Por el aumento de la presión sistémica. Ujú. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bien, No. se entendió que esto es una hipertrofia, se entendió por qué es una hipertrofia. Sí. Bárbaro. Bien, perfecto. Durante la autopsia también, entonces, se identifican otras lesiones macroscópicas cardíacas. Entonces, ¿qué ven en este cacho de corazón acá? Además de que, como vimos anteriormente, la pared está engrosada, pero ¿qué ven dentro de este círculo amarillo? Descripciones. Cambio de color. Exacto, bien. Y por Hay eso un una área, textura ¿sí? también, ¿no? ¿Cómo? Como un cambio de textura también, o como que no está igual que la parte que está roja, no sería eso el color. Exacto, sí, bien, perfecto. Tienen un área más hipocoloreada, ¿está? Y además esa área, ¿qué les parece? Además de que está hipocoloreada, todo, pero ¿qué le pasó? Como que no está bien ¿Que no está irrigada, ¿no? irrigada o algo así? Sí. Bien, acá preguntan si es fibrosis. No. Además, para saber si es fibrosis o no, tenemos que mirar la microscopía, ¿está? Como macroscópicamente no lo vamos a ver. Lo que vamos a ver es eso que están describiendo, el cambio de color, el cambio como de textura, que está diferente al tejido que lo circunda, ¿está?
y a su vez es un tejido que se mantiene conservado, o sea, en forma se mantiene conservado, ¿sí? Es como que la estructura del músculo está ahí, pero esa parte está muerta. Porque no está irrigado. Exacto, no está Isquemia. irrigado. ¿Qué le pasó? ¿Qué es esto? Isquemia. Isquemia. Necrosis. Isquemia. Ahí va, perfecto. Después, ahora vamos a ver microscópicamente que esto es una necrosis, exacto. Bien, pero es un área isquémica, ¿tá? No está irrigada esa parte. Y al no estar irrigada, o sea, lo que sucede entonces, que es una necrosis, ¿tá? Y las necrosis isquémicas, ¿cómo se definían? ¿Cómo se llamaban? Coagulativa. Bárbaro, una necrosis de coagulación, ¿tá? Lo que importa que sepan de esta necrosis de coagulación es que la forma se encuentra conservada. Por más que esa área esté muerta, no se encuentra como, o sea, cambió un poco el color, sí, pero en realidad la forma del músculo se mantiene, ¿tá? ¿Qué es lo que pasa con la necrosis de coagulación? Es una necrosis que obedece a isquemia, siempre la causa va a ser isquémica, y a su vez, durante varios días, esa área necrótica se mantiene igual, conservada dentro de todo, ¿tá? Salvo con el cambio de coloración, que es lo que se ve macroscópicamente, ¿tá? Pero ¿por qué se mantiene conservada? ¿Qué ven acá? ¿Ven los miocitos normales? ¿Y qué diferencia tiene con estos que serían los del área de necrosis? Los núcleos están como desplazados fuera del miocito. No tienen núcleo esos miocitos. Claro. Lo que ven alrededor, esto que ven alrededor, son células Sí. inflamatorias. Bien. Que vienen acompañando esta área porque es un área de necrosis, entonces la inflamación tiene que aparecer en algún momento, ¿tá? Pero ven que acá ven los miocitos y esto que ven acá son núcleos, esto es núcleo, esto es núcleo y esto es núcleo, ¿tá? Acá también hay núcleo, acá también hay núcleo. Y acá es como una célula fantasma. Esa célula está muerta, pero como es una necrosis de coagulación, mantiene su estructura. ¿Tá? Lo que tiene es que ese núcleo no existe más, se murió el núcleo. La célula está muerta en sí, pero mantiene la estructura por unos días. ¿Se entendió? Sí. Bien, bárbaro. Entonces eso es una de las características principales de la necrosis de coagulación, ¿tá? La estructura, tanto celular, o si pueden, o sea, en realidad la estructura tanto microscópica como macroscópicamente se mantienen por unos días, ¿Y ¿tá? hasta cuándo, más o menos? Y bueno, eso depende del proceso inflamatorio. Lo que pasa es que este paciente falleció de este infarto, entonces nunca se va a perder la estructura porque nunca van a llegar la cantidad de células inflamatorias necesarias como para digerir todo eso. Claro. Esto va a depender de la inflamación que pueda llegar a esa zona para poder digerir todo eso. Y del órgano que afecte también, ¿no? Una cosa es corazón y otra cosa, no sé. Sí, Otro- exacto. Sí, o puede suceder, no sé, no es lo mismo, exacto, no es lo mismo una necrosis de coagulación en un dedo, cuando se corta la circulación, como pasa muchas veces con un pie diabético, por ejemplo, ¿tá? Que se corta la circulación porque hay una arteriopatía periférica y ese dedo en unos días mantiene, o sea, como es una necrosis de coagulación, por unos días se mantiene el dedo normal, entre comillas, pero después eso se empieza a sobreinfectar, empieza a aparecer células inflamatorias y todo que van generando, van transformando esa necrosis de coagulación en una necrosis gangrenosa, por ejemplo, porque tienen células, porque tiene bacterias, empieza a aparecer las células inflamatorias, empiezan a licuar todo eso que está ahí, y se vuelve una necrosis gangrenosa. Pero en un principio, un dedo isquémico de un pie diabético también es una necrosis de coagulación. ¿Tá? Bárbaro. Bien. Bárbaro. Entonces, eso es lo que se tienen que llevar de esto. ¿Tá? Entonces, ¿qué dijimos que era? La alteración celular que presenta en este caso. Necrosis de coagulación. Perfecto. Perfecto. ¿Y por qué es una necrosis de coagulación? ¿Qué le pasó a este
órgano. Por isquemia. Se infartó. Exactamente. ¿Está? Entonces, todos los infartos del corazón van a obedecer una isquemia de coagulación. ¿Está? Lo que va a pasar es que esa área, si este paciente quedara vivo, esa área que ustedes ven blanquecina, ahí arriba, Más. ¿cómo? Que no funcionaría más, aunque el No paciente... funcionaría más, exactamente. Y como no va a llegar tanta célula inflamatoria ahí, lo que va a hacer es que ahí se va a depositar fibrina, colágeno, y eso va a quedar como un área fibrinosa, digamos, ¿está? Porque los miocitos que están a la vuelta no pueden replicarse para poder suplantar esos que murieron. Entonces lo que se hace es depósito de fibrina y de colágeno. Por eso esa área no funciona más. Perfecto. ¿Bien? ¿Alguna duda? No. Bien, pasamos al caso número 2. Bien, este caso es un paciente de sexo masculino de 70 años que consulta por dificultad para iniciar la micción, disminución de la fuerza y calibre del chorro, goteo postmiccional, polaquiuria, nicturia, urgencia miccional durante los últimos 4 años. Al tacto rectal se palpa un aumento del tamaño de la próstata y se decide una intervención quirúrgica. Bien, ¿qué tiene este paciente? ¿Saben más o menos cómo se llama todo eso que presenta el paciente? Hiperplasia prostática. Hiperplasia prostática benigna. Bueno, en este caso sí podemos pensar por la del paciente, porque esto evolucionó en 4 años, por el tacto rectal que dice que se palpa solamente el aumento del tamaño de la próstata, podemos pensar por frecuencia que esto sea una hiperplasia prostática benigna. Siempre va a ser diagnóstico anatomopatológico esto, ¿tá? Porque hasta que no se vea al microscopio esta glándula, no Puede vamos ser a saber si es a ciencia cierta una hiperplasia prostática benigna o si es un cáncer, por ejemplo. ¿Tá? Pero les preguntaba por la sintomatología del paciente si saben cómo se llama todo eso. Es un síndrome. Urinario bajo. Bien, sí, es un síndrome prostático en realidad. ¿Está? Bien, puede Nicolás en ser. el chat. ¿Cómo? Que ahí Nicolás en el chat puso síndrome prostático. Bien, bárbaro. Esto es un síndrome, eso que tienen descrito ahí, completito, así como está, es todos los síntomas y signos de un síndrome prostático, ¿está? Es la próstata que está obstruyendo, y es muy común en pacientes de sexo masculino, por supuesto, porque son los que tienen próstata de esta edad, ¿está? Bien. Entonces, a este paciente se le hace la intervención quirúrgica y pasa esto. Bien, acá tienen la vejiga con la próstata normal que va recubriendo alrededor de toda la uretra, el peso normal de la glándula es de 20 gramos, y una próstata agrandada lo que hace es esto, ¿está? Empieza a crecer a la vuelta de la uretra y lo que hace es apretarla, entonces por eso aparecen todos esos síntomas, el paciente no puede orinar, va al baño, orina poquito, se queda con ganas, que esa es la polaquiuria. Bien, aparece nicturia porque de noche se dilata un poco más acá la uretra y todo esto, entonces le es más fácil orinar, entonces orina más de noche que de día, le pasan todas esas cosas por esto que tiene acá apretando, ¿está? Le sacan entonces la glándula y la glándula pesa 100 gramos, bastante aumentada de tamaño, ¿está? Para que dé aparte un síndrome prostático completo, como en este caso, tiene que ser una glándula bastante grande también, ¿tá? Después tenemos la macroscopía y al corte se ve esto. ¿Qué les parece acá? Que aparece como esto, así que es Son como lóbulos. como nódulos. Creo que ¿tá? Lucía dijo lóbulos. Sí, se ven Bien, como lobulitos, pero no. ahí son. va, pero son nódulos, ¿está? Son nódulos prostáticos, ¿está? La glándula prostática ya de por sí está formada por nódulos, ¿está?
Entonces esos nódulos empiezan a crecer de tamaño por un aumento del número de células de esta glándula, por lo tanto se llama Hiperplasia. exactamente. Entonces lo que pasa, exacto, lo que pasa es que esos nódulos, ¿tá? Son de diferentes tamaños. Acá tenemos uno, acá tenemos otro, acá hay otro, acá hay otro. Son como de diferentes tamaños, ¿tá? Pero lo que nos habla de que esto sea benigno, entonces hablamos de una hiperplasia prostática benigna, es que la cápsula de la glándula, que sería todo esto que está alrededor, está conservada, ¿tá? No está invadida, no está rota, no vemos nódulos que atraviesen acá. Y los nódulos están bastante circunscriptos. Ven este acá que tiene como este bordecito, acá otro, ¿tá? Una Eso nos pregunta. habla. Y ¿Esto de los nódulos pasa solo en la próstata porque ya es así o pasa en todas las hiperplasias? no, va a pasar muchas veces en las glándulas, porque las glándulas ya de por sí están formadas por nódulos, ¿tá? No En sé la si- tiroides también. Exacto, eso mismo les iba a decir, no sé si alguna vez escucharon una tiroides multinodular, por ejemplo, ¿tá? La tiroides empieza a crecer, pero empieza a crecer como en nódulos. Entonces cuando uno la palpa y eso, incluso cuando se hace la cirugía, obviamente, se ve más o menos como esto, ¿tá? No va a parecer así porque esto es porque es otra glándula, ¿no? Pero lo que voy es que se van a ver al corte nódulos, nodulitos como esto, ¿tá? Es muy característico de las glándulas en general. Bien. Y la cápsula externa, no sé si se llama cápsula, ¿se ve negra por la tinción? Sí, se ve negra porque en realidad siempre se entinta, ¿tá? Se entinta con tinta china y esa tinta china se fija con ácido acético, porque después al mirarla al microscopio, por ejemplo, vamos a sacar un pedacito de acá para mirar al microscopio y vamos a ver si las células que están acá no invaden realmente la cápsula. Y para eso necesitamos una referencia. Y esa referencia es la tinta china, ¿tá? Siempre se entintan las piezas de macroscopía para poder ver si hay células que invadan o no. Incluso en otras glándulas o en otras cosas que se estirpan, como la mama, por ejemplo, se entintan de diferentes colores para saber a qué área corresponde cada lámina, ¿tá? Por ejemplo, el área anterior de rojo, el área medial de negro, el área... ¿tá? Y después cuando miras el microscopio y ves el bordecito verde o el bordecito rojo, decís, esto es anterior, esto es lateral, bien, como para tener una referencia de la glándula. Bien, bueno, entonces lo que va a haber es un aumento del tamaño de la próstata que va a ser multinodular, incluso acá en el dibujito lo ven, ¿tá? Y acá también se ve. Lo que pasa es que no se ve muy bien, pero esto es un nódulo, acá hay otros, ¿tá? Va a ser una glándula como apedrada, como que si tuviera piedras, ¿tá? Y ¿En la bastante... ¿En la cirugía se reseca la glándula completa? Depende de los síntomas del paciente, depende de la cirugía que se haya planeado. Muchas veces se hace una RTU que se llama, que es como un raspaje de lo que queda de la glándula a la vuelta de la uretra para aliviar los síntomas, y esa RTU es lo que se mira, o sea, ese raspaje es lo que se mira para confirmar que es una hiperplasia prostática benigna y no tener que sacarle toda la glándula al paciente. Porque sacarle toda la glándula implica un montón de cosas, como por ejemplo que se lesionan nervios ahí a la vuelta y eso hace que haya disfunción eréctil muchas veces y otras cosas, entonces no, se trata de no sacar toda la glándula. Bien. En este caso, que era un síndrome prostático completo, que le estaba produciendo muchos síntomas, estaba bien sacarle toda la glándula. Bien. Y acá tenemos la microscopía. Bien, acá arriba ven la glándula normal con los alvéolos, que serían como las lucecitas de las glándulas, ¿tá? Ven que está dispuesta en nódulos también. Acá tenemos como un nódulo que está lleno de
de estas glandulitas que son todas ramificadas, son todas de diferente tamaño y eso está bien. Después acá tenemos otro y acá tenemos otro, ¿tá? Y eso está separado por un estroma, que es lo que rodea las glándulas, que sería como estas células acá de sostén, ¿tá? O esto acá, esto es estroma, bien, y estas son las glándulas, que lo que tiene capacidad replicativa y lo que crece son estas células que ven acá adentro, son las células endoteliales de la glándula, ¿tá? Las células del epitelio de que recubre la glándula, eso es lo que aumenta de tamaño y aumenta en cantidad, ¿tá? Se empiezan a replicar, tienen mucha capacidad replicativa, entonces se empiezan a replicar y empiezan a aparecer más glándulas y glándulas de mayor tamaño, como esto que ven acá, que es enorme. No me quedó claro eso. Aumenta las células epiteliales y eso cómo hace que crezcan las glándulas. Y bueno, la glándula empieza... O sea, las células epiteliales que recubren la glándula por dentro. Sí, pero a su vez vos tenés estas células acá abajo, tienen células que son como células madre replicativas, ¿tá? Entonces de acá empiezan a migrar células para allá, por ejemplo, y acá te forman otra glándula. Ah, está. ¿Entiendes? Se van como separando, porque la glándula empieza a crecer, a crecer, a crecer, ya llega un punto que una célula se separa y forma otra glándula por otro lado. ¿Tá? ¿Y eso hace que disminuzca la luz en los alvéolos? ¿O No, no eso al necesariamente? contrario, empieza a aumentar la luz de los alvéolos, ¿tá? Ajá. Lo que hace esta glándula es que empieza a crecer de tamaño y empieza a apretar lo que es el estroma. Bien. Entonces disminuye el estroma para aumentar las glándulas y los tamaños de las glándulas. Incluso miren acá, estas luces acá glandulares llenas de secreción son Ujú. bastante grandes. Sí. Y si ustedes se fijan acá en la macroscopía, estos agujeritos que se ven Ujú. son espacios glandulares que crecieron tanto que se ven macroscópicamente. Claro. Bien, una pregunta, esa línea central, ahí en la glándula que señalaste recién, ¿Esto? sí, Esa es la uretra. ahí va, ese es el espacio en el que estaría la uretra. Bien. Ahí va, exactamente. ¿Tá? Ven que O queda sea que como lo que bastante aumenta el apretadito. número son las células madre replicativas que cada vez se diferencian en glandulares, epiteliales, no sé qué, y cada vez hay más cantidad. Y eso hace No, que sea una mega glándula, digamos. bien, a ver, hay células madre que se replican y son las que forman las glándulas, sí, las células glandulares, pero a su vez, estas células glandulares que ya son grandes, ya son maduras, también tienen capacidad de replicarse. Perfecto. ¿Tá? No son solo células madre que se replican. ¿Es epitelio Las- cilíndrico? Eso. Es un epitelio, sí, cilíndrico alto. Bien, y ven como a mayor aumento, que es esto acá lo que ven es eso que yo les decía, un aumento del número de glándulas, ¿tá? Y un aumento de las luces glandulares principalmente, como esto que ven acá, que ya queda como un área quística básicamente, o sea, es muy grande, ¿tá? Después acá se ramificó pila, por ejemplo, hacia adentro, empiezan a aparecer esto que son como papilas. Las papilas son ejes fibrovasculares, como esto que está acá, ejes fibrosos o de células de sostén, que son recubiertas por células de epitelio. Esos son papilas. Y entonces es lo que ven acá adentro. Acá hay una papila, acá hay otra más grande, acá hay otra. ¿tá? Empieza a crecer tanto el epitelio hacia adentro de la glándula que queda mucho más ramificada de lo que es. Si se fijan acá arriba, las luces son más como libres de esas papilas. Y acá está como lleno de papilas. Bien, y a su vez, como aumenta el número de células, van a ver que estas células están como sobremontadas unas con otras. Hay como un montón de celulitas por cada epitelio que se recubre. ¿Ah? No hay una sola capa de células, son como varias capas de celulitas que están sobremontadas. Miren acá como hay 3 núcleos al hilo, y acá también hay como 3 núcleos al hilo, acá hay 2. ¿Tá? Bien. Lo que nos habla en este caso de que esto es benigno es que
por más que hay un aumento del número de células, por más que esas células aumentaron un poquito de tamaño, las glándulas son más grandes, hay pila de ramificaciones dentro de las glándulas, las células son todas igualitas. Todos los núcleos son redonditos, más o menos del mismo tamaño, están más o menos ordenadas, no se ve mucha distorsión en la arquitectura de la glándula, ¿tá? Y mantienen las células de sostén, que son estas de acá atrás. Eso nos habla de que esto es benigno, entonces estamos hablando de una hiperplasia prostática benigna y no es un cáncer. ¿Alguna duda? No. ¿Se entendió entonces? Sí, ¿qué otras características dijiste que nos hacían pensar de que sea benigno? Que esté como Tenga las ordenada. Son ordenaditas, que tienen los núcleos todos igualitos, todos redonditos, no son Bien. núcleos como feos y aberrantes, son núcleos redonditos e igualitos entre sí, del mismo tamaño, y que mantienen las células, la glándula en sí mantiene las células de sostén, que son estas de alrededor. Bien, gracias. De nada. Bien. Entonces, ¿qué alteración celular afecta a la próstata de este paciente? Hiperplasia. Bien, es una hiperplasia prostática benigna, ¿está? ¿Por qué pasa esto en la próstata? Por Es estimulación. hormonal, ¿no? ¿Cómo? Que es como por la exposición a las hormonas masculinas. Exactamente. A lo largo de cuando el hombre aumenta la edad, a su vez, o sea, por más que disminuyen un poco los andrógenos en sangre, lo que sucede es que la próstata se vuelve más sensible a los andrógenos, ¿tá? Entonces, la estimulación que le llega, al ser más sensible, el andrógeno que le llega es como que lo estimula más todavía de lo que debería, y eso hace que haya un aumento del tamaño de la próstata, un aumento del número celular. Hay como un exceso de andrógenos para la próstata que lo toma como que tiene que aumentar su actividad. Entonces lo que hace es aumentar el tamaño. ¿Ah? Aumentar el tamaño a expensas del aumento del número de células. Por eso es una hiperplasia. ¿Tá? Bien, esto incluso lo van a leer en el Robbins, como que en realidad más adelante, ahora no es necesario que lean próstata específicamente, ¿tá? Pero incluso se habla de que la hiperplasia prostática benigna vendría a ser como un desarrollo normal de la célula para los hombres, ¿tá? Un desarrollo normal de la próstata para los hombres, perdón. Como que a lo largo del tiempo, o sea, les va a pasar eso. Hay algunos que tienen síntomas porque la próstata aumenta muchísimo de tamaño y hay otros que no, ¿tá? Pero en realidad se toma como una evolución normal de la próstata. Bien. Bueno, entonces esta alteración puede ser fisiológica o patológica. ¿Algún ejemplo de fisiológica, de una hiperplasia fisiológica? Hiperplasia mamaria. El útero en el embarazo. ¿Sí? ¿La hiperplasia mamaria? ¿Sí? ¿Cuál otra dijeron? Lo del endometrio puede ser, ¿no? Sí, también. La hiperplasia endometrial que sucede en el ciclo. Perdón, no escuché lo último que dijeron. No, creo que fue ruido nomás. Está bien. La hiperplasia endometrial, perfecto, que sucede en el ciclo femenino, bárbaro, eso es uno de los ejemplos. La hiperplasia mamaria en el embarazo y la lactancia también. ¿Y algún ejemplo de hiperplasia patológica? Una pregunta, ¿de fisiológica podría ser los ganglios linfáticos? Sí,
Sí, no te estaría siguiendo en realidad. ¿Por qué sería fisiológica? O sea, cuando tienes una infección, Pero ahí o sea, sería patológica. es una patología, pero es una respuesta del organismo, no sé si sería. Claro, pero está obedeciendo a un estresor externo. Ah, ¿Se bien. entiende? Sí. No es algo que tenga que ocurrir sí o sí para la vida del paciente o para la vida de la persona. Claro. Es algo que sucede en respuesta a una injuria externa que vendría a ser el patógeno que entró. Bien, gracias. ¿Ah? Bien. Entonces ahí, bien, podríamos hablar de una hiperplasia patológica, por ejemplo. ¿Tá? Otra hiperplasia patológica. Y un aumento de la glándula Endometrial tiroides. también. El virus del La HPV. tiroides, ¿sí? ¿Perdón? La del virus del HPV. ¿Puede La ser? del virus de... Sí, también, bárbaro. Ahí hay una metaplasia también. Un bocio. Claro, Un bocio, bocio. ahí va, la tiroides, que ya la mencionaron, exacto. La tiroides es muy frecuente además, ¿no? Principalmente en mujeres. Hay un aumento de la secreción de TSH, entonces la glándula empieza a aumentar su tamaño, ¿tá? Para poder responder a ese aumento de la demanda. Bárbaro. Bien. ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? Si no, seguimos con el 3. No entendí bien lo que dijiste, perdón, de que disminuyen los andrógenos en el hombre con la edad y que después se va a volver más sensible a los andrógenos. Entonces ahí dijiste algo que como que ahí se ocurre la hiperplasia por algo de los receptores y ahí como que me Sí. mezclé. ¿Me podrías repetir? Sí, lo que pasa es que la próstata en sí aumenta su sensibilidad a los andrógenos. Entonces, por más que en la circulación sistémica del hombre disminuyen los andrógenos a lo largo del tiempo, la próstata, al aumentar su sensibilidad a los andrógenos, cualquier poquito de andrógeno que le llegue lo va a tomar como un estímulo positivo para aumentar de tamaño y aumentar las glándulas y aumentar la secreción. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Gracias. Más o menos, ¿sí? Sí. Bien. Está. Es la glándula en sí, son las células las células endoteliales, esas que vimos, las células del epitelio, son ellas las que aumentan sus receptores andrógenos, que en realidad tiene sentido porque, o sea, a medida que bajan los niveles de andrógeno a lo largo de la vida del hombre, la glándula tiene que aumentar sus receptores para poder seguir funcionando, ¿tá? Porque empieza a sensar, hay menos andrógeno, yo tengo que volverme más sensible para poder agarrar todo lo que pueda. Pero a su vez eso se vuelve en algo patológico porque empieza a aumentar demasiado su sensibilidad. Entonces eso hace que aumente de tamaño. Entonces es una hiperplasia patológica, ¿no? Sí, es Por una más que pase hiperplasia siempre. patológica. Claro. Lo que yo les decía después era que en el Robbins, por ejemplo, lo que se lee es que ya se está pensando en que no es tan patológico como uno piensa. Porque en realidad, si responde a una disminución de los andrógenos en sangre, es lógico que la glándula tenga que aumentar sus receptores, es lógico que vaya a aumentar de tamaño en algún punto, ¿tá? Es como que al final no se sabe si es tan patológico, pero por ahora tómenlo como algo patológico. ¿Está? Es como esperado. Entonces. Claro, va a ser esperado en realidad. Y es sumamente común. Lo patológico es que dé síntomas en realidad, ¿no? O sea, que crezca tanto como para dar síntomas. Bien. ¿Algo más? No. Bueno, pasamos al caso 3 entonces. En la autopsia de un hombre de 40 años de edad se encuentra una hepatomegalia de 2 kilos con una superficie de corte amarilla. Antes de la muerte, los niveles de colesterol y triglicéridos en el suero eran normales, pero tenía una disminución de la concentración de albúmina sérica y aumento del tiempo de protrombina. ¿Qué piensan hasta acá de esto? Una disfunción hepática. ¿Cómo? Una disfunción hepática por la Sí. disminución de albúmina y el aumento de protrombinas. Hepatitis. Una hepatitis podría ser.
¿O cirrosis? Bien, ahora vamos a ver lo que les digo siempre, ¿tá? Esto es un diagnóstico, va a ser siempre anatomopatológico. Puede ser cualquiera de eso que ustedes dijeron. Puede ser una cirrosis, sí, porque tiene una disminución de la función del hígado. Y hay otra cosa que no me nombraron, pero vamos a ver qué es. ¿Tá? Puede ser ¿Cómo? una esteatosis, el hígado graso. Ahí va, muy bien. Sí, exacto, puede ser eso también. Bárbaro, sí, ahí María contestaba también en el chat. Sí, ¿Cómo es el entonces, nombre clínico entonces del hígado graso? esteatosis hepática. Bien. Esteatosis puede suceder en otros órganos también, porque esteatosis es el nombre de la acumulación de grasa en las células, en células que no son adipocitos. Ah, Tengo una pregunta, ¿qué significa con una superficie de corte amarilla? que ahora lo vamos a ver en la macroscopía, cuando lo cortamos es amarillo. Cuando se corta el hígado, claro, exactamente, se ve amarillo porque es grasa. Ah, ok, gracias. Bien. Bárbaro, entonces. Hay una disminución de la función del hígado con un hígado amarillento. Y acá tenemos la macroscopía. Esto sería un hígado normal y esto sería el hígado de este paciente. ¿Tá? Ahí ven la superficie de corte amarillenta que decía. Bien. Y abajo, ¿qué les parece entre estos hepatocitos normales y estos que ven acá? Algo se acumuló ahí en el medio. Bien. Tiene lípidos acumulados que se ven blancos. Bárbaro. ¿Alguien dijo adipocitos por ahí? Parecen adipocitos, sí. Ahora los vamos a ver a mayor aumento, ¿tá? Parecen sí adipocitos, pero no son adipocitos, ¿tá? Son los hepatocitos que al haberse acumulado tanta grasa adentro se parecen a los adipocitos, ¿tá? Acá lo vemos, ¿tá? Esta es la macroscopía, el hígado amarillento, ven cómo tiene varios tonos de amarillo, hay zonas que tienen más grasa acumulada, como esto acá que sería como más blanquecino, y otras que tienen menos, ¿tá? O sea, los ácidos grasos y los triglicéridos se acumulan adentro del hepatocito. Exactamente. Porque, ¿qué pasa? El hepatocito es el principal procesador de las grasas. Entonces el hepatocito empieza a disminuir su función y al disminuir su función también se le altera la posibilidad o la capacidad de procesar las grasas. Entonces la grasa entra, el hepatocito no la puede procesar, no la puede unir a proteínas como la LDL, la HDL y todo eso, y entonces lo que hace es que queda ahí adentro, y va quedando ahí adentro, y va quedando ahí adentro. ¿Bien? ¿No lo puede procesar porque hay un aumento de la demanda? No, no lo puede procesar porque hay una injuria externa que lastimó ese hepatocito, que hizo que las proteínas y las estructuras de ese hepatocito internas se lesionaran y dejaran de funcionar, perdón. ¿Se entiende? Sí, gracias, me había enterado. Bien, porque aparte, un dato que nos daba la historia clínica era que el colesterol y los triglicéridos del paciente en sangre eran normales. Entonces, no es que el paciente tuviera mucho colesterol o muchos triglicéridos para procesar. Fue que el hepatocito no dio abasto, pero porque había algo que lo estaba lesionando y no lo dejaba funcionar. ¿Eso pasa siempre en la esteatosis? Eso pasa siempre en la esteatosis. Es una acumulación de lípidos, colesterol, triglicéridos, ácidos grasos, perdón, y triglicéridos, que se acumula en células que tienen capacidad o sea, que antiguamente tenían capacidad para procesar esos ácidos grasos y esos triglicéridos, pero que fueron perdiendo esa capacidad por alguna lesión, por alguna injuria. Pero entonces, ¿hay otra patología de fondo? Sí,
Hay otra bien. patología de fondo. Y eso Bien, es lo bien. que vamos a discutir ahora en breves. Y aparte de esto, era un paciente de 40 años. Para que llegue el hígado a estar en ese estado, tiene que haber algo de fondo. Bien. Y ya me van a decir que puede ser. Esta es la microscopía. ¿Qué les parece? Claro, esas manchas blancas son grasa acumulada. Exactamente. Claro. Yo tengo La una grasa. pregunta. O ¿Cómo? sea, se ve el parénquima como todo con vacuolas, pero no es dentro del hepatocito eso, ¿no? Es en el citoplasma. Sí. No, esto es en el citoplasma del hepatocito. Ahí va. Estos son los núcleos de los hepatocitos y este es el citoplasma lleno de grasa. Acá hay un núcleo Ahí va. y acá hay un citoplasma lleno de grasa. ¿Tá? Se parecen totalmente a adipocitos. Es como que se hubiesen transformado, pero en realidad no. Es el hepatocito que está lleno de grasa adentro. Y todos esos núcleos ahí. Esto acá ¿Cómo? es Sí. infiltrado inflamatorio. Ah, ¿Tá? ok. Y como esto es una patología crónica, el infiltrado inflamatorio que acompaña a esta lesión es crónico también. Entonces, ¿se acuerdan que las células inflamatorias crónicas son los linfocitos? Por eso no vemos tanto polimorfo nuclear, lo que vemos son linfocitos, ¿tá? Plasmocitos, algún otro linfocito por ahí. ¿Bien? ¿Y la Eso es, esteatosis puede ser que sea secundaria, o sea, en este caso a una cirrosis? la esteatosis pasa antes de la cirrosis. ¿Y qué provoca la cirrosis muchas veces? Consumo de alcohol. Bien, el consumo de alcohol es la principal causal. Pensé que preguntabas qué cosa causaba, o sea, una Bien. consecuencia de la cirrosis. Y que Bien, no se bien. puedan metabolizar las grasas, capaz. Claro, o sea, Es empieza como a una disminuir. calcificación, sí. La cirrosis es una acumulación, o sea, estos hepatocitos que empiezan a dejar de funcionar, primero se les acumula grasa adentro y después empiezan a morir, porque se acuerdan que la acumulación de cosas adentro de células es un mecanismo adaptativo también, o sea, obedece a una lesión, o sea, empieza a aparecer una injuria, esa injuria se mantiene, la célula empieza a acumular, hasta que llega un punto que no da más y se va a empezar a morir. En el momento en que se empiezan a morir los hepatocitos y se empieza a sustituir ese parénquima con fibrosis porque el hepatocito no le está dando, o sea, los pocos que quedan sanos no pueden replicarse tan rápido como para sustituir ese parénquima que se está perdiendo, se deposita fibrosis. Y al aumentar la cantidad de fibrosis dentro de ese hígado, es que aparece la cirrosis hepática. ¿Tá? Para que haya cirrosis tiene que haber una pérdida importante del tejido hepático sustituido por fibrosis y disminución muy importante de la función hepática. Entonces esto sería como un paso previo a la cirrosis, que es la acumulación de lípidos adentro, porque este hepatocito ya está lesionado, ya está injuriado, ya quedó lastimado porque sus organelos no pueden procesar esta grasa. Entonces empiezan a acumular los lípidos, ¿tá? Y en algún momento se va a morir, porque no le va a dar para soportar todo eso. Bien, entonces lo que vemos acá son, primero empieza así, como en microvacuolas, que ven como el citoplasma como apuntillado de los hepatocitos, porque se empiezan a acumular así como en gotículas más pequeñas, esas gotículas empiezan a confluir y se empiezan a formar estas gotículas más grandes, y confluyen hasta que llegan a esto, que parece directamente un adipocito, ¿tá? Ven que al principio el núcleo se encuentra en el centro. Esas gotas de grasa empiezan a apretar tanto ese núcleo que lo dejan en una periferia, ¿tá? Bien. ¿Alguna duda sobre esta imagen? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Eso sería cambio graso? Sí, esto sería cambio graso. ¿Tá? O esteatosis. Es lo mismo. Una pregunta. Los hepatocitos tienen capacidad proliferativa, ¿verdad? Sí. Si vos identificás
un foco, digamos, de esteatosis. Obviamente esto acompañado de una intervención y un tratamiento general, ¿no? Pero si vos Sí. identificás un foco de esteatosis, ¿podés cortarlo, tipo rebanarlo y retirarlo y que el hígado se regenere de nuevo? En realidad, es muy buena tu pregunta, porque una cosa que me faltó decir es que estos cambios, como el cambio graso, son cambios reversibles. Si uno identifica, si este paciente hubiese consultado antes por cualquier otra cosa, se le hace una ecografía y se ve que el hígado está graso, y se identifica la causa de ese hígado graso, vamos a poder retirar la noxa, siempre y cuando el paciente quiera, retiramos lo que le esté haciendo mal a ese hígado, y ese hígado va a volver normalmente a su función. Estos hepatocitos que no están muertos todavía, van a empezar lentamente, sin tener esa injuria constante que los está atomizando, va a empezar a retroceder este cambio graso. ¿tá? Van a empezar de a poquito a poder procesar estas grasas lentamente hasta volver a su homeostasis. ¿Sí? Si se acuerdan del esquemita que les puse en la segunda diapo de la presentación introductoria, hablaba de eso, de que cuando hay una lesión, un estresor que hace que esta célula se adapte, o en este caso acumule, porque esto no es un mecanismo de adaptación, es un mecanismo de lesión en realidad, pero ese mecanismo de lesión todavía es reversible. ¿tá? Las únicas lesiones que son irreversibles son la muerte celular, la apoptosis y la necrosis. ¿tá? Entonces, en este caso, lo que va a pasar, si nosotros reconociéramos que este paciente tiene un hígado graso antes de que le pasara todo esto, podemos retirar lo que le está haciendo mal y esto va a volver a la normalidad. ¿tá? Incluso si se muere algún hepatocito en el proceso, lo que va a pasar, como bien dijo la compañera, que el hígado tiene mucha capacidad replicativa, estos hepatocitos se van a replicar para sustituir al resto del parénquima, que va a quedar lesionado. No es necesario realizar cirugía ni sacar ese cacho de hígado que está afectado, porque ese cacho de hígado se va a volver a regenerar, se va a volver esas células, esos hepatocitos van a volver a la homeostasis, ¿sí? Ah, perfecto. Está. Porque esto, el cambio graso o la acumulación, en realidad la acumulación en general, porque van a ver que hay otros tipos de acumulación, como de pigmentos, como de hemosiderina, esos cambios son reversibles, ¿tá? Todavía se puede recuperar esta célula. Perfecto, gracias. No, por favor. ¿Alguna otra consulta? Una pregunta. Sí. ¿En el trasplante hepático sería un caso de hiperplasia? Sí, es un caso de hiperplasia, sí. Incluso vieron que generalmente cuando se hace trasplante hepático, a no ser que sea de un trasplante, o sea, un hígado de un cadáver, en realidad si se hace de un pariente a otro o de alguien que sea compatible, se le saca un pedazo del hígado. ¿tá? Se le saca un lóbulo generalmente y se le trasplanta ese lóbulo a la otra persona. Entonces, tanto el pedazo que le quedó al paciente que era suyo, el hígado, como el que lo recibe, van a poder, ese hígado se va a hiperplasiar para empezar a cubrir las demandas de ese cuerpo al que llegó, ¿se entiende? Ahí sería una hiperplasia que en este caso sería fisiológica, porque es necesaria, porque es buena en realidad, ¿tá? No responde a una injuria, no responde a una lesión ni a algo externo que le esté lastimando, sino que responde a un aumento de la demanda normal de ese cuerpo. Entonces hay una hiperplasia fisiológica. Bien. Bien. Bueno, entonces, lo que hablamos entonces ahora, esto fue una esteatosis hepática, ¿tá? Que no llegó a cirrosis, pero que estuvo como en el paso previo de la cirrosis. Bien, entonces, ¿qué hábito pudo haber conducido a estos resultados? Alcoholismo. Bien, es el más frecuente, ¿tá? Es lo más frecuente que genera un hígado graso. Hay esteatosis hepáticas no alcohólicas, sí, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente, y más en nuestro país, es la esteatosis hepática alcohólica, ¿tá? Y más en un paciente como este, que es un paciente con... ¿Cómo? Ay, perdón. No, está bien.
¿Las dietas que son altísimas en lípidos pueden producir eso también? Generalmente no hay una dieta tan Pero poner un cruenta. paciente muy obeso. Sí, puede suceder. O Puede sea, suceder. lo que yo me imagino es una persona que come tanta grasa que ya el hígado le dice, está para, no aguanto más". Claro, sí, tal Y cual. empieza a acumular Con en vez de síndrome metabólico, Claro, en esos con casos sí. repercusión hepática, capaz que. Claro, y en la diabetes también puede pasar. O sea, pacientes obesos con síndrome metabólico y que se les suma la diabetes, también puede suceder. Ahí hablamos de esteatosis hepática no alcohólica. Perfecto. Bien, pero vieron lo importante que es la esteatosis hepática alcohólica, de que hay una diferenciación, o sea, es la patología, esteatosis hepática alcohólica, y el resto es, bueno, todas las esteatosis hepáticas no alcohólicas. ¿Se entiende? Es como que hay muchas patologías acumuladas en la no alcohólica, y la alcohólica es como que se lleva todos los puntos. Es muy importante. Disculpen. Bueno, bien. La alteración del caso ya la hablamos bastante, ¿está? ¿Alguna duda de este caso? ¿Algo que les haya quedado colgado? No, nada. Bárbaro. Vamos al último entonces. El caso 4 es una paciente de sexo femenino de 68 años de edad con pérdida de conciencia repentina. Al despertar, 1 hora más tarde, no podía hablar, ni mover el brazo ni la pierna derecha. ¿Tá? 2 meses más tarde se le hace una tomografía de cráneo que mostró una gran área quística en el lóbulo parietal izquierdo. ¿Bien? Entonces, ¿qué piensan ustedes que le pasó a esta paciente? Una necrosis liquefactiva. Bien, Una pero C- ¿qué? Una CB. Bien, bien. Más macro así, una CB. ¿Y por qué piensan que esto puede ser una necrosis liquefactiva? ¿Qué causa las necrosis liquefactivas? En este caso, en el cerebro. ¿Cómo? ¿Por isquemia no habíamos dicho? Sí. Perdonen, esperen un segundito que ya vuelvo. Bien, ahora sí. Bueno, entonces sí, perfecto. Una isquemia va a causar entonces una necrosis liquefactiva de este cerebro. ¿Cómo nos damos cuenta, o sea, o cómo sospechamos en esta paciente de que es una necrosis liquefactiva, o sea, que obedece a una causa isquémica? Porque en la tomografía se mostró una gran área quística, ¿está? Generalmente, cuando aparece esa área quística, ¿qué puede haber pasado ahí? ¿Qué pasa en las necrosis liquefactivas? Hay actividad lipolítica, digamos, sí. Enzimática. Claro, ahí va. Lo que pasa es que ese tejido muerto se va a empezar a degradar por células inflamatorias, etcétera, y lo que va a dejar va a ser un agujero. ¿Se entiende? Va a quedar como esa área quística que describe la tomografía, porque lo que pasa es que se licúan todas las células, que ahora lo vamos a ver en la microscopía, se tapa la arteria, aparece la isquemia, aparece la necrosis, y eso lo que queda es como un área totalmente licuada, digamos, ¿tá? Las células se empiezan a destrozar, quedan como en pedacitos, y eso después se resuelve con infiltrado inflamatorio, y eso se saca eso que hay ahí. Como que se limpia un poco el área. Entonces lo que aparece es un área quística, ¿tá? Queda como vacío eso ahí. Bien. Bueno. Entonces, acá tenemos la macro, que es esto que está acá arriba. Le sacaron el cacho de cerebro, supongamos que la doña falleció y no le sacaron un cacho de cerebro innecesariamente. Entonces, ¿qué ven ahí en esa parte amarilla, en ese círculo amarillo? Un hueco. Bien, esa es el área quística.
Hay un cambio en la consistencia. También. Ven que no es solamente esta área quística. Tiene todo esto alrededor, que lo que pasa es que ni siquiera se puede diferenciar entre sustancia gris y sustancia blanca, como acá. ¿Tá? Quedó como toda esta área literalmente muerta, y esta que sería como el área principal, digamos, o sea, la que más se afectó por la isquemia, que sería esta, es el área quística que se forma, ¿tá? Que es la zona de más lesión, digamos. Bien, y microscópicamente vemos esto, ¿tá? ¿Qué ven ahí? ¿Qué les parece todo eso? Los espacios que hay como blanquitos, es lo que ya se licuó. Bien, los espacios blanquitos, esos y esto que vemos acá, eso es edema. ¿Tá? Es líquido que queda ahí en el medio de todo eso que se murió, etcétera, empieza a quedar como edema y a la vuelta, y por eso se ve como espacios vacíos entre las células. ¿Tá? Y después lo otro que ven son pedazos literalmente de células. ¿Sí? Todo esto acá, ven que no ven una neurona entera, ven pedazos, acá están algunas, ¿vieron? Que acá hay algunos cuerpos como más que parecen neuronas, pero que en realidad están hechas percha, o sea, son pedazos de células, por eso yo les decía que es como un licuado de células literalmente, edema y pedazos de células por todos lados. Por eso se le llama licuefactiva, pues como que se licúa todo ahí. Las que obedecen a isquemia son las de la coagulación y sería esta, ¿no? Claro, en realidad, en todas las otras áreas del cuerpo que causan isquemia, la necrosis va a ser de coagulación. Justo en el cerebro pasa la necrosis licuefactiva. ¿Se acuerdan que cuando yo les di esa pequeña introducción, les hablé de que la necrosis licuefactiva, las principales causas eran las infecciones bacterianas y algunas infecciones fúngicas, y en el cerebro, solamente ahí, obedecen a isquemia. ¿Tá? Es característico de la necrosis por isquemia en el cerebro que sea licuefactiva. Está, claro. ¿Tá? En el resto del cuerpo que haya una necrosis licuefactiva va a ser por alguna bacteria o algún hongo. ¿Tá? Pero acá en el cerebro no, va a ser por isquemia. ¿Tá? Y una pregunta, ¿eso ocurre como en proceso o en el momento que la paciente tiene la CB es porque se da la necrosis? No entiendo eso. Bien, eso en realidad es, así como ocurre la necrosis, o sea, así como se corta el flujo sanguíneo, se empiezan a morir de esa manera las células, ya se empiezan como a despedazar, ¿se entiende? Entonces por eso le pasó de una, o sea, así como cuando se despertó a la hora después ya tenía ese agujero en el cerebro. Claro, porque antes no había tenido problemas de movilidad, digamos. Claro, exactamente. O sea que no había, digo... No había ninguna lesión. Claro, no había lesión. En el momento en que apareció la lesión y que se licuaron las células de esta manera, que se licuan, sí, o sea, así como se les corta el flujo, se empiezan a morir y empiezan a quedar como despedazadas. ¿Tá? Y en ese momento, cuando se despertó ya no tenía neuronas que le funcionaran en esa área. Igualmente, sí, como se imaginarán, no es que así como se corta el flujo muere, o sea, tiene un proceso de unos minutos, porque obviamente que esas células van a tener como alguna reserva, van a tener alguna reserva energética, alguna reserva de oxígeno, alguna reserva de glucosa como para funcionar unos minutitos más hasta que no les da, y se empiezan a morir. No es que se mueran todas automáticamente, así como por arte de magia, cuando se corta el flujo. ¿Tá? Se van muriendo como de a poco, no van soportando, y a su vez, cuando se mueren unas, empiezan a liberar agentes que son tóxicos para las otras y ayudan más a la muerte. Es como una cadena. ¿Tá?
¿Y el pronóstico respecto a eso? Bueno, era lo que yo les decía, en este caso esta paciente supuestamente falleció porque si no, no le hubiesen sacado ese pedazo de cerebro, pero en realidad eso no se recupera, ¿no? Porque como Claro, no, sabrán, no tiene, o sea, no, ahí sí, si en si en los miocitos del miocardio no hay capacidad replicativa, las neuronas menos que menos. que se hace Ah, como lo- un aspirado del quiste, ¿o no? Estoy tirando y fruta eso, porque no tengo ni idea. no, eso no sabría decirte. Eso viste que depende mucho del neurólogo y de neurocirugía, lo que necesite, porque claro, ¿qué pasa? También al dejar esa área quística ahí, tenés un problema que es que se te pueda sobreinfectar eso. Claro. Entonces, o que esa área sea grande, o yo qué sé qué, o que sangre también puede pasar, que sangre y se acumule sangre ahí y te haga una hemorragia cerebral. Es como un peligro. Después ya el pronóstico queda totalmente malo. O sea, por más que, no sé, le quieras resolver con cirugía esa área, no va a recuperar. O sea Existe, ¿sí? Perdón, o sea que la necrosis se resuelve en poco tiempo y queda como el área vacía. Claro, la necrosis, o sea, en este caso, que es una necrosis de licuefacción, lo que pasa es eso, las células se licúan literalmente ahí, a medida que van muriendo, se van despedazando y van quedando como ese licuado, digamos, y ya va quedando esa área quística. Después, claro, para que quede esa área vacía totalmente, tiene que haber un infiltrado inflamatorio que empiece como a limpiar la zona, ¿no? Si no queda como los detritus celulares, el edema, todo eso va a quedar ahí. Claro, eso queda por más tiempo. Sí. Claro, hasta que venga una célula inflamatoria y empiece a sacar de a poco. Por eso vieron que el área quística en realidad se vio como a los 2 meses, ¿no? En la tomografía. O sea, se le hizo una tomografía de cráneo 2 meses más tarde. Y ahí recién se vio que tenía un área quística. Porque, claro, o sea, primero esa área quística va a estar llena de restos celulares, de sangre, de restos celulares, de infiltrado inflamatorio. ¿Tá? Cuando se va limpiando eso, va quedando el espacio vacío, digamos. ¿Se entiende? Sí, gracias. Bien. ¿Alguna duda de esto? Bien. Entonces, el proceso patológico más probable lo hemos recontradicho. ¿Tá? Lo que pasó fue una isquemia. La isquemia en el cerebro se traduce como una necrosis de coagulación. Perdón, una necrosis Licuefacción. licuefactiva. Bien. Perdonen, esta hora no es propicia para mí. Es una necrosis licuefactiva, ¿está? En el cerebro, la necrosis por isquemia se traduce como necrosis licuefactiva. ¿Bien? Bien. ¿Qué otros tipos de necrosis habíamos mencionado anteriormente? De coagulación. y de la grasa. Y de la grasa, bárbaro. Y después teníamos la necrosis gaseosa, que es la que se encuentra en el centro de los granulomas de la tuberculosis, ¿tá? Que se llama gaseosa simplemente porque esa necrosis cuando la cortan, por ejemplo, si se saca un cacho de pulmón y tiene tuberculosis, esa necrosis se ve como queso, como que si fuera ricota, ¿tá? Entonces por eso se llama gaseosa, ¿tá? Pero en el único caso que pasa la necrosis gaseosa es en la tuberculosis. Y en la pulmonar nada más, ¿no? No, puede suceder en ganglios, puede suceder en otros lados. ¿Tá? ¿Sí? Bárbaro, gracias. Bien. Bueno, bárbaro, chiquilines, hasta acá llegamos entonces, no sé si tienen dudas, preguntas. No, nada. Muchas gracias. Bueno, bárbaro. Espero que les haya servido.